Bueno, shalom para todos, una alegría muy grande volver a estar con ustedes para tener este tema tan interesante que vamos a tener en el día de hoy. Ustedes van a ver, se van a llevar muchas sorpresas. Yo sé que las personas que por primera vez escuchan la carta de Pablo a los colosenses bajo el lente de las raíces hebreas, se lleva muchas sorpresas. A veces no las toman de una manera tan agradable, pero siempre conocer la verdad debe traernos a nosotros muchísimo gozo. Un abrazo para todos los que están en este momento en línea y para las personas que en el futuro van a ver el video una vez que sea colocado en YouTube. Yo espero que ustedes hubieran visto el de la semana pasada, porque saben que estamos haciendo la serie de estudiar a Pablo y es muy importante entender el contexto, el contexto histórico, religioso y cultural en que se movía Pablo. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo con Yeshua? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo con los discípulos en ese momento? Es importantísimo para poder entender el pensamiento de los discípulos. Nosotros hemos cometido el error de tratar de entender las cartas de Pablo o en general las escrituras, en general desde la misma Torá, pero como desde el punto de vista de nosotros que nacimos en una época tan diferente, en unos países tan diferentes a los originales, en una cultura completamente casi que opuesta a la que se conocía y a la que vivían los personajes bíblicos. Así que por eso yo les recomiendo a las personas que no hayan visto el estudio de la semana pasada, que es todo el contexto desde el judaísmo o de la casa de Judá, desde la misma cautividad de Babilonia hasta el nacimiento del judaísmo tal como nosotros lo conocemos en nuestros días. Ese estudio es muy importante para que ustedes puedan entender qué es lo que está ocurriendo en esas comunidades que ya aparecen en el Nuevo Testamento, a las que tanto Pablo como Pedro, como Santiago, como Judas envían cartas de recomendaciones o cartas de comentarios o cartas de soluciones a problemas de los tiempos. Realmente nosotros tenemos una de las razones por las que voy a comenzar con la carta de Pablo a los colosenses. Una de las razones muy importantes es que la mayoría de las personas que me escriben a mí defendiendo la doctrina cristiana actual, siempre se basan en el capítulo 2 de Colosenses, o en el libro de Gálatas. Básicamente esos son los dos libros que más se utilizan de una manera distorsionada, como vamos a ver hoy, pero es lo que más se utiliza para afirmar la doctrina que la iglesia ha aprendido. Pero vamos a comenzar con el libro de Colosenses, no con el de Gálatas, como muchos hubieran hecho la suposición de que hubiéramos empezado con esa, para irnos familiarizando en primer lugar con el lenguaje de Pablo. El lenguaje de Pablo hay que entenderlo. Y esta carta se presta de una manera más clara para entender el lenguaje de Pablo. También otra de las razones es que si hoy logramos leer en nuestras Biblias, en las Biblias que ustedes tienen en su mano, si hoy nosotros logramos leer en las Biblias, que el día de reposo, que las fiestas, que la Torá no ha sido abolida, ya vamos a derrumbar toda una pared que impide que nosotros entendamos el mensaje de Yeshua y el mensaje del Nuevo Testamento, pero a la luz verdadera de la Torá. Así que los invito a este estudio, que pongan muchísima atención, que tengan la Biblia en sus manos. Vamos a ir verso por verso, pero entendiendo el contexto en realidad. Recuerden, uno de los errores más graves que nosotros habíamos cometido era tratar de entender o hacer doctrinas a partir de textos sacados de contexto.
la pesca milagrosa que llamo yo, como que sacábamos un versículo y ese versículo nos dictaba una doctrina. Hoy vamos a ver la carta completa, porque necesitamos ver el contexto de la carta de Pablo a los colosenses. Una de las partes más importantes que nosotros tenemos para entender hoy, y no solamente hoy, sino a lo largo del estudio que vamos a hacer de Pablo, es que Pablo Pablo de ninguna manera ni pretendió, ni lo hizo, ni su idea jamás fue establecer como nuevos mandamientos. Pablo no es un Moisés a quien el Eterno le dio mandamientos. El Eterno no le dio mandamientos a Pablo. Los mandamientos fueron dados, la Torá fue dada a través de Moisés. Pablo jamás pensó en establecer nuevos mandamientos, y eso lo vamos a entender de su propio puño y letra. Vamos a entender esto, que él solamente enviaba esas cartas a las comunidades nacientes para resolver problemas cotidianos. Esas comunidades, recordemos lo que habíamos visto en el estudio pasado, era el judaísmo ya se había establecido como el único representante de Israel, y había puesto obstáculos bien difíciles de salvar y obstáculos muy altos para que los gentiles no pudieran venir a ser parte de Israel. Una conversión de un gentil en aquel tiempo al judaísmo era prácticamente imposible. Muchas veces llegaban hasta el punto de ser los prosélitos, pero ellos no tenían ni siquiera los mismos derechos de Israel. O sea, la situación que se presentaba en ese momento era bien difícil especialmente para los gentiles que ahora estaban reconociendo, escuchando el mensaje de Yeshua y estaban siguiendo su voz. Entonces, ellos eran fuertemente rechazados por el judaísmo de la época. Si hoy, ha pasados tantos años, todavía nosotros vemos ese rechazo, imagínense lo que era en aquel tiempo cuando ellos ya sabían o partían de la base de que la casa de Israel había desaparecido completamente y que ya Judá era solo Israel. Teoría que se sostiene hasta hoy, pero que en aquel tiempo era todavía muchísimo más fuerte. Entonces, nosotros tenemos que entender que las cartas que envía Pablo son cartas de recomendaciones a problemas muy puntuales que tenían las diferentes comunidades a las que él había logrado llegar, unas personalmente y otras a través de cartas. Se sabe, por ejemplo, que Pablo nunca conoció los colosenses. Él mismo lo dice, él no estuvo con ellos personalmente. Sin embargo, él recibía correspondencia de ellos, de lo que estaba sucediendo en cada una de las comunidades, y a eso se hacen referencia a las cartas. Es un error muy grande cuando las personas quieren establecer algún mandamiento que no está en la Torá y dicen, Pablo dijo, como si Pablo tuviera la autoridad para establecer un mandamiento. Los mandamientos los establece única y exclusivamente el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Él es el único que puede dar los mandamientos. Pablo no puede. Muchas veces le dicen a uno, en mi caso, por ejemplo, a mí me parece ya hasta simpático. Al principio me molestaba, pero ya me acostumbré y me parece hasta simpático, porque muchas personas empiezan a través del correo electrónico, empiezan a discutirme algunos puntos. Bueno, discutimos, un mensaje va, el otro viene, discutimos acá. Y cuando ya se ven perdidos, que ya ven que no hay nada que contestar, entonces me dicen, pero Pablo dijo que las mujeres callaran en la congregación. O sea, la manera que tienen de terminar la discusión, que ya vieron que no tienen una razón o que la escritura me está dando la razón a lo que les estoy diciendo,
Entonces le atribuyen un nuevo mandamiento a Pablo. Es que las mujeres no pueden hablar, es que las mujeres no pueden enseñar. Yo siempre les digo, ¿dónde dice eso en la Torá? Porque si en la Torá lo dice, inmediatamente lo hago. Pero como no está en la Torá y Pablo no puede establecer mandamientos, Deuteronomio 4:2 dice muy claro, nadie puede añadir, nadie puede quitar a los mandamientos dados en la Torá. Entonces, partamos de ese principio. Eran cartas para resolver problemas de las comunidades. Son cartas que son muy interesantes para nosotros porque muchos de los problemas que se presentaron a las comunidades se nos presentan también a nosotros. Ese es el caso de los colosenses. El problema que se le presenta a los colosenses y del que está hablando Pablo tiene que ver con nosotros, como vamos a ver hoy. En segundo lugar, yo quiero hacer énfasis en esto. Y muchas veces en otros estudios lo hemos visto, pero yo quiero hacer énfasis en esto muy especialmente. En las palabras de Pedro, lo que Pedro dijo acerca de Pablo. Segunda de Pedro 3:13. Vamos a leerlo desde el 3:13 para que ustedes vean el contexto. Dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Pedro está hablando del futuro. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Es decir, miren cada palabra, lo que le está diciendo Pedro. Hay un futuro que nosotros estamos esperando, una esperanza, nosotros tenemos una promesa. Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, o sea, procuren andar rectamente. Dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Es decir, el tiempo que se demore el cumplimiento de esa promesa es para que todo Israel pueda ser salvo. Pero dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. De estas cosas es que, hablando de la esperanza que tenemos, y es un tema que inclusive Pablo va a tocar aquí en Colosenses muy claramente, ¿cuál es la esperanza? Entonces sigue diciendo Pedro, Pablo les ha hablado a ustedes de estas cosas, es decir, de la esperanza y de cómo ser hallados, sin mancha e irreprensibles. Pero dice, entre las cuales, entre esas cartas que él les ha enviado, dice, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esto. Mire, yo creo que yo creo en el canon bíblico como revelado de verdad por el Todopoderoso. Yo creo que estas cartas quedaron allí porque el Todopoderoso lo permitió, porque yo veo la utilidad que tienen esas cartas para nosotros. Pero veo también la parte profética, muy importante. En la parte profética, ¿qué sucede? En la parte profética nos está advirtiendo Pedro que las palabras y las cartas de Pablo van a ser torcidas y son muy difíciles de entender, y dice, y los indoctos y los inconstantes las van a torcer, como efectivamente pasó. Esta es una palabra profética sin duda, porque hay muchas distorsiones en medio de la iglesia. Una de las distorsiones más grandes es pensar que Pablo es superior a Yeshua. ¿Y en qué se muestra? En que por más que uno, en el común de las personas creyentes, por más que uno le muestre que Yeshua dijo que no había venido a abolir la Torá, que Yeshua solo habló de Torá, pero Pablo dijo, como si Pablo fuera superior a Yeshua. El que vino a morir por nosotros, el que vino a darnos salvación, redención, es Yeshua, no Pablo. Pablo era uno de los apóstoles. Entonces, nosotros tenemos que entender que si Pedro, volviendo al tema, si Pedro nos está advirtiendo de que Pablo es muy difícil de entender y que los indoctos lo iban a torcer
para su propia perdición. Dice, nosotros tenemos que abrir los ojos y pensar que esto realmente se cumplió y ocurrió. Porque las cartas porque mire, si Pablo volviera hoy y Pablo se sentara en una iglesia, les digo que Pablo caía otra vez redondo, y cuando escuchara las barbaridades que se enseñan, él mismo diría, pero ¿cómo se les ocurre pensar que yo iba a decir una cosa como esa? Hoy lo vamos a ver a través del estudio. Yo quería también hacer énfasis en esto. ¿Por qué nosotros distorsionamos? ¿De dónde viene la distorsión de las cartas? La distorsión viene de tener una premisa falsa que nos hizo sacar una conclusión falsa. ¿Cuál era la premisa falsa? Cuando uno llega al conocimiento de Yeshua y lo recibe, y recibe a Yeshua en su vida y empieza el estudio de las Escrituras, ¿qué es lo primero que nos empiezan a enseñar dentro de las congregaciones? La ley está abolida, Pablo dijo que éramos libres de la maldición de la ley, y se nos empieza a hablar en contra de la Torá, en contra de la ley, se nos empieza a hablar y nosotros establecemos eso como una verdad. Cuando ya empezamos a leer las cartas, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, como no la leemos en contexto seguida, sino como les decía antes, en versículos fuera de contexto, entonces nosotros empezamos a poner como afirmaciones a esa premisa que ya nos pusieron en nuestra mente. Pero sí, esos son textos fuera de contexto. Hoy lo vamos a ver mucho más claro. Vamos a avanzar en el estudio y vamos a empezar entonces con el capítulo 1. El capítulo 1 comienza con algo muy interesante, que yo les aseguro que ustedes, como yo, nunca se habían dado cuenta. Pablo, apóstol de Yeshua por la voluntad de Dios, por la voluntad del Eterno, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Yeshua. Yo les pregunto hasta acá, ¿ustedes alguna vez oyeron decir que la carta de Colosenses había sido escrita por Pablo y por Timoteo? Porque es que dice muy claro que la están escribiendo Pablo y Timoteo. Entonces, primera cosa, mire, aunque sea un detalle tan simple, pero nosotros tenemos que pensar, nunca hemos mirado realmente las Escrituras. La carta de los Colosenses está escrita por Pablo y Timoteo, no solamente por Pablo. ¿Está escrita a quién? A los santos y fieles hermanos en Yeshua que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua. Voy a poner el PowerPoint para los que lo quieran ir siguiendo allí mismo. ¿Quién es el remitente de la carta? Como dijimos, Pablo y Timoteo, son los dos. Entonces ya vamos viendo que estas doctrinas no son exclusivas de Pablo. Y los destinatarios, los fieles, los santos y fieles que se encuentran en Colosa. Nosotros vimos la semana pasada que desde la misma cautividad de Babilonia, no toda la casa de Judá fue llevada a Babilonia. Recuerden que los más pobres quedaron en Israel y de los ricos, muchos tuvieron oportunidad de escapar a Egipto y a escapar a muchas provincias hacia el lado de lo que hoy conocemos como Europa. Ellos se fueron muchísimo y establecieron muchas colonias judías a lo largo y ancho del territorio. Entonces, él les está hablando, cuando él se refiere a los santos, ¿de quién está hablando? Vamos a ver ese destinatario. ¿Quiénes son los santos en las Escrituras? Los santos en las Escrituras primero, la palabra santo significa apartado, pero ¿quiénes son los santos? Éxodo 19:5 nos dice muy claro quiénes son los santos. Dice, ahora pues, Éxodo 19:5, recuerden, el pueblo de Israel está al frente, está a todo el frente del monte Sinaí y están escuchando esa declaración de amor del Todopoderoso cuando inmediatamente antes de darles los 10 mandamientos, la Ketubá de bodas les dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos.
mi especial tesoro sobre todos los pueblos. El tesoro es quien Israel, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa o apartada. Recuerde que santo es apartado, no el concepto de santo que nosotros traemos desde la Iglesia Católica, que es completamente diferente. Santo es apartado del mundo y solamente obedeciendo los mandamientos del Todopoderoso. Estas son las palabras que dirás a quién, dice el versículo 6, a los hijos de Israel. Es decir, cuando se habla en la Biblia de los santos, está haciendo referencia a Israel, porque Israel es el único pueblo que fue llamado reino de sacerdotes y santos. Levítico 27 dice también, santificaos pues y sed santos, porque yo, Yahweh, soy vuestro Dios. Y el Salmo 148:14 dice, Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos los santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano, aleluya. O sea, siempre que la Biblia se está refiriendo a los santos, se refiere a Israel. Pero no cualquiera diría, bueno, pero eso era en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento los santos son el pueblo cristiano, el pueblo que ha escuchado. Pues Apocalipsis 14:12 nos dice, aquí está la paciencia de los santos. Y mire quiénes son los santos, los que guardan la Torá y tienen la fe en Yeshua. Los santos de los últimos tiempos, del tiempo final, guardan la Torá y tienen la fe en Yeshua. Entonces, aquí nos sigue hablando de la Torá. ¿Podemos decir que en la iglesia están los santos? No, porque no guardan la Torá. También Apocalipsis 12:17 lo confirma. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. Esos son los santos en todos los últimos días. Los santos entonces son el pueblo de Israel que guarda la Torá, apartados del mundo en obediencia al Eterno. ¿Dónde estaba Colosas? Colosas, esta comunidad a la que Pablo le escribe, estaba en Frigia, al sudeste de Asia Menor, es como lo que se conoce actualmente como Turquía. Dice también, sigue diciendo, gracias y paz sean a vosotros. Este es el saludo que Pablo y Timoteo les dan. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre, o de Yahweh nuestro Padre, y del Señor Yeshua. Pongan atención, estas palabras son muy importantes. Y estas palabras son las primeras que encontramos también bien distorsionadas en la enseñanza. Él hace una diferencia, Pablo establece una diferencia. Y siempre que nombra la palabra Elohim, o Dios en español, que es el título del soberano, del número uno, que es un título. Recuerden que Dios no es un nombre, Dios es un título. Entonces, siempre establece que quien es Elohim o quien es Dios es el Padre. Nunca Pablo llamó a Yeshua Dios. Nunca dice Yeshua es Dios. Nunca dice Yeshua es Elohim. Esa distorsión de la iglesia de decir que Yeshua es Dios o Yeshua es Elohim, esa distorsión, créanme que no salió de la boca de Pablo, salió de los indoctos e inconstantes que torcieron las palabras difíciles de Pablo. Esta diferencia de Pablo en la manera de la presentación la vamos a encontrar a lo largo y ancho de sus cartas. Entonces dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre. Lo estoy leyendo como está en la versión, y recuerden que estoy leyendo la versión Reina Valera precisamente porque es la versión que todos conocen o todos conocemos, porque es la versión más popular. Por eso no la leo de versiones nuevas, para que no vayan a decir que es que ya la cambiaron las escrituras. Esta es la versión Reina Valera del 60. Entonces, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua. Siempre orando por vosotros, damos gracias. Miren el versículo 3. Damos gracias a Dios
Padre de nuestro Señor Jesús. Si ustedes miran el PowerPoint lo van a ver bien claro que yo lo puse un poco más grande, donde dice Padre de, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesús. Esto es muy importante. Decir Yeshua es Dios es un error. Eso no está en las escrituras en primer lugar. Jamás aparece en las escrituras. Es una distorsión y es una distorsión que nosotros aprendimos y que ahora inmediatamente nos la va a aclarar Pablo. Entonces, hasta ahora vemos que él siempre, ¿quién era en palabras de Pablo? ¿Quién es Dios o quién es Elohim? El Padre. El Padre. Yud, He, Bad, Hei, Yahweh. Él es el Dios de Israel. Él es el Dios nuestro. Y Yeshua es el Hijo, porque aquí dice que es el Padre de nuestro Señor Yeshua. Habiendo oído, dice el versículo 4, de vuestra fe en Yeshua el Mesías y del amor que tenéis a todos los santos. Otra vez, ¿a quién le está hablando? El amor ¿cuáles eran los santos? Israel. Se dan cuenta, vuelve en palabras de Pablo, criado a los pies de Gamaliel y siendo parte del pueblo santo. Él no iba a estar diciendo que los santos son los gentiles, porque recordemos, gentil quiere decir pagano, sin Dios, sin promesas. Eso es lo que quiere decir la palabra gentil. Entonces le dice, habiendo oído. O sea, esta es una comunidad que ya recibió el mensaje de Yeshua. Recordemos esto, Yeshua nace en medio de la casa de Judá, en medio del pueblo de Israel. Los gentiles, por ejemplo, los gentiles que vivían en Colosa en ese tiempo, ¿cómo podían saber de Yeshua? Ellos no lo escucharon. Ellos no sabían que había nacido en Belén de Judá alguien así especial. Ellos no tenían ese conocimiento. Los apóstoles ya habían ido y se habían ido por el mundo conforme al llamado a la orden que les había dado, la comisión que les había dado Yeshua. Ellos ya se habían ido a contarles quién era Yeshua, de la misma manera que nosotros lo aprendimos. Nosotros tampoco lo conocimos, nosotros tampoco lo vimos personalmente, nosotros aprendimos a escuchar su voz porque somos ovejas de su prado. Él dijo, mis ovejas me escucharán y van a seguir mi voz. Entonces, cuando a este pueblo nuevo, digamos, que nunca había oído hablar de Yeshua, que creían en dioses paganos, porque eran gentiles, algunos eran judíos que habían creído en Yeshua, pero aquí en Colosa vamos a encontrar también gentiles que por primera vez están oyendo hablar del Dios de Israel, porque creían en dioses falsos. Que por primera vez están escuchando de Yeshua. Entonces Pablo les dice, habiendo oído de vuestra fe en Yeshua el Mesías y del amor que tienen por los santos. O sea, ellos ya aprendieron a amar a Israel como el pueblo santo, de la misma manera que nosotros lo estamos haciendo. Entonces dice, habiendo oído de vuestra fe en el Mesías y del amor que tenéis a los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Por qué amaban a Israel? ¿Por qué estaban amando a Israel si la mayoría del pueblo de Israel en aquel entonces los estaban rechazando? Pablo les está diciendo muy claro, ustedes están aprendiendo a amar a Israel a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Vamos a ver estos 3 versículos y vamos a entrar en el análisis que es muy importante. ¿Cuál es la esperanza y cuál es el verdadero Evangelio? ¿Cuál es la esperanza de la que les está hablando Pablo? Si ustedes leen las cartas de Pablo, todas en orden, van a ver que esa palabra, la esperanza, esa esperanza que Pablo tenía, lo llevó a la cárcel, por esa esperanza él fue a la cárcel, por esa esperanza fue azotado, por esa esperanza. Y entonces aquí vuelve y nombra la esperanza, pero ahora sí nos va a decir cuál es esa esperanza. Entonces le dice, ustedes aprendieron a amar a Israel por la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Vamos a parar acá y vamos a ver estas dos cosas. ¿Cuál es la esperanza y cuál es el verdadero evangelio?
Para nosotros saber cuál es el verdadero evangelio, nosotros tenemos que ir al Tanakh. Nosotros necesariamente nos tenemos que remitir al Tanakh, porque la Torá y los profetas son los que nos dan la respuesta. El Salmo 119, 142 nos dice: tu justicia es justicia eterna y tu Torá la verdad. Tu Torá es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Salmo 119? El Salmo, perdón, 119. El Salmo nos está diciendo que la palabra verdadera es la palabra de la Torá. Es decir, que el verdadero evangelio tiene que traer las palabras de la Torá. Ahora, Isaías 52:7 nos dice que es la primera vez que aparece en los profetas la palabra evangelio o buenas nuevas. Entonces, vamos a ver de qué evangelio nos está hablando el profeta Isaías. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las nuevas del bien. Las buenas nuevas, que son el evangelio. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Entonces, qué hermosos son los pies de los que traen el evangelio, digamos en otras palabras, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Voz de atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que el Eterno vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Yahweh ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Ha consolado a su pueblo ¿con qué? Con perdón, con el perdón que nos dio a nosotros para volvernos otra vez a traer a ser parte del pueblo. Y a Jerusalén ha redimido. Yahweh desnudó su santo brazo. ¿Quién es el brazo del Eterno? Nos dice la palabra que es Yeshua, él es la mano derecha. Dice: desnudó su santo brazo ante los ojos de las naciones. Es decir, las naciones vieron, van a ver, en el caso de Isaías está profetizando que las naciones van a ver a Yeshua, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Entonces, ¿cuál es el evangelio que nos dice acá el profeta Isaías? El profeta está diciendo que el verdadero evangelio es que Yahweh va a volver a traer a Israel a Sión. Ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es el que el que anuncia la salvación por todo el mundo y le lleva la Torá para que nosotros, en obediencia, por medio de la sangre derramada por Yeshua, nosotros volvamos a ser parte del pueblo de Israel y nosotros regresemos otra vez a Sión. Esto está muy ligado a la esperanza que está guardada en los cielos. ¿Cuál es la esperanza de la que habla Pablo? Entendamos la esperanza y vamos a unir esos dos términos. ¿De qué esperanza es la que habla Pablo? Vamos a leerlo en Hechos 23:6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. A él lo estaban juzgando en este momento de Hechos 23. Están juzgando a Pablo por la esperanza y la resurrección de los muertos. Todavía no hemos visto cuál es la esperanza. Pero imagínense cómo es de importante que lo están juzgando por eso. Cuando dijo esto, dice el versículo 7, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Los fariseos sí creen en la resurrección. Entonces, si a él lo están juzgando acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos y empieza la discusión, entonces, ¿cuál es la esperanza? Sigamos con el Hecho 24:15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Fíjense, la esperanza de Pablo está ligada directamente a la resurrección de los muertos. Para que vamos entendiendo cuál es la esperanza, está íntimamente ligada
En el 23:6 lo están juzgando por las dos cosas. En el 24:15 vuelve y las nombra. Ahora, ¿cuál es la prueba, lo que ha movido a Pablo a irse a los gentiles y a hacer toda esa labor misionera? Haber conocido de primera mano, porque él tuvo ese encuentro con Yeshua, de que Yeshua realmente había resucitado. ¿Y por qué era tan importante que él resucitara? Porque al fin y al cabo, él podía simplemente el hecho de que le hubiera dado un mensaje que lo hubiera movido a toda esa obra misionera. Pero nos dice que es la resurrección. Vamos a ver en Hechos 26:1 lo que sucede y por qué la resurrección y por qué por la resurrección es que Pablo pasa tantas calamidades. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo, entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Le está hablando de su origen. Las cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Aquí ya sabemos él cómo salía a perseguir a los judíos, nunca a los cristianos que no existían, a los judíos que creían en Yeshua. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Aquí ya vamos entendiendo un poquito más cuál es la esperanza, porque aquí también lo están juzgando por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Paremos acá un momento. En el tiempo de Pablo, ¿cuántas tribus existían? En el tiempo de Pablo no estaban sino la casa de Judá, formada por judíos, por los de Benjamín y por los levitas, que formaban la casa de Judá, ya se llamaban judíos y no más. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Que lo están juzgando, que lo están azotando, que lo están maltratando, porque él está hablando de la esperanza que Dios le dio a Israel, de que las 12 tribus se iban a volver a reunir. Aquí entonces esa es la esperanza. ¿Y por qué está unida a la resurrección? Porque sin la resurrección de los muertos, esa promesa es imposible que se cumpla. ¿Por qué? Porque la promesa que hizo el Eterno era para reunir el Israel de siempre, el Israel desde el principio, Abraham, Isaac, Jacob y toda la descendencia, volver otra vez a reunirla como pueblo. Si no hay resurrección de los muertos, entonces el pueblo de la promesa iba a ser solamente, digamos que el último remanente de la historia del mundo. Y por eso Pablo, cuando ve a Jesús resucitado y ve que sí volvió otra vez de los muertos, que sí hay resurrección, él entiende que esa promesa que está guardada en los cielos, de que las 12 tribus otra vez se van a volver a reunir, esa promesa es la que lo hace salir a él y no importarle la cárcel y no importarle los azotes y no importarle nada, porque él sabía, esa es la esperanza, por eso y por la resurrección de los muertos es que lo juzgan a él. ¿Esto lo habíamos pensado alguna vez? No, yo creo que no, jamás. Porque miren, Pablo está hablando de la promesa que han de alcanzar nuestras 12 tribus, no la iglesia. Pablo no está diciendo, no, porque es que yo estoy aquí, porque Dios mandó a crear una iglesia cristiana diferente. No, eso no es lo que está diciendo Pablo. ¿Para qué? Según la iglesia. ¿Por qué estaría Pablo hablando de la promesa para nuestras 12 tribus? Sigamos sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esa esperanza, rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos?
¿Sí ven? Las dos palabras siempre unidas. Entonces le está diciendo a Agripa, ustedes juzgan que es cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Pues yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Yeshua de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. ¿Quiénes eran los santos? Dijimos, el pueblo judío, el pueblo judío. O el pueblo judío en el momento, Israel en general, pero en ese momento solo el pueblo judío estaba en Israel. Entonces dice, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, escuchen lo que Pablo alcanzó a hacer, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí es donde él entiende que Yeshua de verdad había resucitado. Él también los perseguía a los que creían en Yeshua. ¿Pero por qué? Porque decían que era Yeshua el Mesías. No, porque ellos daban fe de que Yeshua había resucitado. Entonces le dije, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote o guardándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes te envío. Aquí le está diciendo al rey Agripa que el mismo Yeshua le dijo, ese mensaje va a causar mucho malestar tanto entre los judíos como entre los gentiles, pero yo te voy a guardar de ambos grupos para que abra sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, es decir, un regreso a la Torá, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y, fíjense esto, herencia entre los santificados. Si ven, entonces el mensaje mismo que está relatando Pablo él está haciendo énfasis en las palabras que recibió de Yeshua, que nos hablan de qué, de la herencia entre los santos. ¿Cuál es la herencia? Otra vez la recolección de Israel para que la tierra prometida pueda llegar el día del cumplimiento en que nosotros podamos disfrutar de la tierra prometida. Que Israel sea alabanza en la tierra, que Jerusalén sea alabanza en la tierra, que él, el mismo Mesías como rey, sea el rey sobre toda la tierra. Esta es la esperanza. Dice, por lo cual, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que le anuncié primero a los de Damasco y a los de Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepientan y se conviertan a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pero por esta causa los judíos me prendieron en el templo e intentan matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada. Pongan atención a esta frase que está diciendo Pablo. Yo no estoy diciendo nada por fuera de las cosas que dijeron los profetas y Moisés que habrían de suceder. Ustedes pueden creer que estas palabras están en la Biblia y uno oye todos los días la predicación que Pablo es opuesto a Moisés, que si nosotros creemos a Moisés estamos fuera de la gracia, que caímos de la gracia, que somos herejes, que todo, porque está diciendo, porque la iglesia dice, no, Pablo y Moisés son completamente antagónicos. Pablo está diciendo, Hechos 26-22, yo no he dicho nada porque por fuera de los profetas y de Moisés, por fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron, que el Mesías había de padecer y que sería el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo
y a los gentiles. Todo este concepto a ese nivel, cuando nosotros lo entendemos, ya las cartas de Pablo fluyen con mucha facilidad. Recuerda, el mismo Isaías había dicho que el Mesías venía primero a los gentiles. Él había dicho que también los gentiles iban a ser participantes de las promesas de Israel, porque los gentiles a través de Yeshua iban a ser parte del pueblo de Israel. Entonces lo que está diciendo es, él les está contando aquí donde lo están enjuiciando y le dicen, habla de la resurrección de los muertos y de anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, está loco, Pablo, las muchas letras te volvieron loco. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades de ser cristiano. Es decir, era tan claro lo que Pablo le estaba diciendo que hasta el mismo Agripa estaba ya convencido de esto. Ahora, nosotros tenemos entonces que poner muchísima claridad en esto, para que nosotros no caigamos en esa categoría de los que tuercen las palabras de Pablo. También Efesios 1:17 nos dice, para que el Dios de nuestro Señor Yeshua, pongan atención a esta palabra, ¿se acuerdan que hace un momento vimos que Pablo siempre establece que quien es Elohim y Dios es Yud, He, Bad, Hei, el Padre? Aquí también vuelve y nos dice, el Dios de nuestro Señor Yeshua. Él no dice para que Yeshua nuestro Dios, eso no lo dice, dice el Dios de nuestro Señor Yeshua. El Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado. ¿Se dan cuenta? El tema de la esperanza, aquí estamos en Efesios, vuelve Pablo con el tema de la esperanza. ¿Y cuáles las riquezas? Pongan atención a esta frase. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Estas palabras las repetíamos tantas veces en la iglesia, pero pensando que éramos nosotros, que éramos los gentiles, que éramos los creyentes en Yeshua, pero es completamente diferente. Miren lo que dice. Dice que el Dios de Yeshua, que el Dios de nuestro Señor Yeshua les abra los ojos para que vean la esperanza a la que los llamó y para que les muestre cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia a los santos. ¿Cuál es la herencia a los santos? La tierra prometida. ¿Cuándo se va a recoger cuándo vamos a disfrutar de la tierra prometida? Cuando las 12 tribus estén de nuevo reunidas. ¿Y qué tiene que haber para que esas 12 tribus estén reunidas? Tiene que haber la resurrección de los muertos. Ese es digamos, como el juego de palabras que se están moviendo aquí en todas las cartas. Entonces dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Yeshua, de nuevo resucitándole de los muertos? Siempre la esperanza y la resurrección de los muertos son un solo concepto. Entonces todo esto nos confirma lo que estamos hablando, que la esperanza es que las 12 tribus se van a volver a recoger, se van a volver a reunir, van a ser una en la mano del Todopoderoso y nosotros vamos a regresar a la tierra de Israel y desde allí se va a hacer todo el reinado del milenio. Pero los que ya murieron van a resucitar. Si nosotros ya hemos muerto, resucitaremos, o si estamos vivos, seremos transformados. ¿De qué nos habla Efesios 2? De lo mismo. Efesios 2:11 nos habla 2:11 dice que los gentiles, que son los paganos, que no tienen ni Dios ni promesas, ni ciudadanía de Israel, y más adelante, versículos 19 al 21, nos dice que a través de Yeshua, los gentiles que hemos creído en Yeshua, que terminó con la pared de separación, nos ha permitido venir a tener la ciudadanía de los santos. Si los santos son Israel, no teníamos en el 11 la ciudadanía de Israel, en el 19 al 21 ya la tenemos.
Entonces, fíjense que esto es una constante en todas las cartas de Pablo. Y estos son conceptos que yo quiero que aprendamos. Muchos dirán, bueno, pero sigamos leyendo la carta porque nos estamos saliendo. A través de esta carta, yo quiero que aprendamos conceptos que se repiten en todas las cartas. Después ya las vamos a poder manejar más fluidamente. Volvamos entonces a Colosenses 1:7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Yeshua para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de su voluntad, del conocimiento de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Eterno? Que ellos sean llenos de ¿cuál conocimiento? Del conocimiento de la voluntad del Eterno, que es que la Torah, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Nosotros no podemos andar en santidad sino conociendo la Torah. Cuando nosotros conocemos la Torah, nosotros sabemos qué es pecado, qué no es pecado, entonces sabemos si lo que estamos haciendo es correcto o es incorrecto. Entonces, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Él está diciendo esto a esa comunidad de Colosa. ¿Cómo se crece en el conocimiento de Dios? Estudiando la Torá. Y en ese tiempo, recuerde que no existían las cartas. Esta cartica era una cartica que llegó, pero los colosenses no conocían la carta de los filipenses, ni conocían la carta de los otros, porque era una carta que les llegaba a ellos. No había internet, no había redes, no había nada. Ellos estaban nomás recibiendo una carta, pero las escrituras que tenían era el Tanakh, era la Torá y los profetas. Sigamos, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre. Miren esta frase, y ya con lo que explicamos la vamos a entender más fácil. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuál es la herencia de los santos? Si los santos es Israel y la herencia, ¿cuál es la herencia de los santos? La tierra prometida. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo a los gentiles de Colosa? Les está diciendo que dándole gracias al Padre, porque les dio a ustedes la manera de ser también participantes de esa herencia, de recibir parte de la herencia que era destinada a los santos, a Israel, el reino sobre la tierra. ¿Se dan cuenta? Pablo de ninguna manera está pensando en una iglesia gentil aparte de Israel, pero para nada, eso no existe. Entonces sigue diciendo, con gozo dando gracias, que nos hizo aptos para recibir la herencia de los santos en luz, para participar, no para recibir, porque entonces se podría decir, no, entonces ahora sí Israel está desechado y ahora la herencia es para nosotros. No, para participar, que es muy distinto, el cual nos ha librado, dice, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Por qué los gentiles estábamos en tinieblas? Bueno, en ese tiempo ellos, por ejemplo, ellos creían en dioses falsos. Ellos tenían sus propios dioses, ellos tenían sus propias creencias. Entonces ellos estaban en tinieblas. Dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, es decir, a través de Yeshua, porque la muerte de Yeshua trajo redención y perdón de los pecados. Entonces aquí entra Pablo a hacer una descripción magistral de quién es Yeshua. Recuerde que él nos viene diciendo que a quien él considera que es Elohim es el Padre, no Yeshua. Nunca dice, les repito, nunca dice Yeshua es Dios, jamás. Eso es una blasfemia, eso no es verdad. Jamás esas palabras no están en la Escritura, en ninguna parte. Entonces, en el versículo 15,
él está escribiéndole a estas personas, él les da una descripción de quién es Yeshua. Él les dice, él es la imagen del Dios invisible. Miren esto, la imagen del Dios invisible. ¿Quién es el Dios invisible? El Padre es espíritu. El Padre nada lo puede contener. El Padre está en los cielos, está en todas partes, porque Él es espíritu, nada lo puede contener. Pero nos dice que Yeshua es la imagen del Dios invisible. No dice Yeshua, eso es otro Dios. No dice Yeshua es el Dios invisible. Él dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Cuál fue lo primero que aparece en la creación? Esa luz que vino a dar vida. Y de Yeshua mismo nos dijo, yo soy la luz de la creación. Él es la luz de la vida. Él es la luz, Él es el primogénito de toda creación. Dice, porque en Él, en Yeshua, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, dominios, principados o potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esta es la descripción de Pablo. Imagínense, Él es la imagen del Dios invisible. El eterno, que Dios no puede aparecer porque Él es espíritu y es invisible, pero Él tiene una imagen visible que nos ha mostrado. Ahora nos dice en el versículo 17, y Él, Yeshua, es antes de todas las cosas. O sea, Él está hablando de la eternidad de Yeshua. Y todas las cosas en Él subsisten. Mire, yo quiero hacer énfasis en este momento antes de seguir en esto. Yo les digo una cosa, nosotros no podemos seguir cayendo en la trampa que tantas veces yo he denunciado, pero que yo veo que sobre todo a los más nuevos van cayendo una y otra vez en la misma, en ese mismo lazo de cazador que se le tiende en el camino. Las personas que hoy, queriendo agradar a los hombres, y dicen que por agradar entonces y tratar de parecerse o de ser, creyéndose con eso un poquito más judíos, digámoslo entre comillas, entonces dicen que Yeshua es un hombre cualquiera, que Yeshua es un hombre como nosotros, hijo de José y de Miriam, y que el milagro fue que el espermatozoide de José y lo unió el espíritu con el óvulo de Miriam, pero que es un hombre común y corriente. Y cuando dicen esto, ¿qué sucede cuando leen, por ejemplo, el versículo 17 de Colosenses? Y Él es antes de todas las cosas. ¿Cómo un hombre común y corriente puede existir eternamente? Porque dice antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsiste, presente en la creación. Un hombre no puede estar presente en la creación porque tendríamos que entrar entonces en el tema de reencarnación y en el tema de 50 cosas que no son bíblicas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el lazo que yo digo que siempre, la trampa que siempre se pone? Entonces, quienes quieren enseñar este tipo de cosas, claro, si alguien tiene el Nuevo Testamento, les va a mostrar. Mire, pero mire lo que dice aquí el Nuevo Testamento. Entonces empiezan a hacer que la gente pierda confianza en las escrituras. Entonces salen, no, porque la Biblia, porque la Reina Valera tiene yo no sé cuántos miles de errores y de todo, pero al final eso es una mentira tan grande. Hay versículos añadidos, eso lo sabemos, están inclusive escritos ahí, eso no es ningún misterio, no es ningún descubrimiento. Yo les decía una vez, yo tengo una versión de la Reina Valera, Editorial Caribe, que la compré hace como 40 y pico de años,
Y es una Biblia de estudio, y esa Biblia de Editorial Caribe de hace 40 y pico de años tiene todos los versos añadidos escritos ahí al pie de la página. Eso no es ningún misterio ni es ninguna revelación así del otro mundo. Pero saben una cosa, las personas que empiezan a decirle a usted que la Biblia tiene tantos errores y tantas cosas, lo único que está haciendo es que usted pierda la confianza para poder venir con las historias y con todas esas teorías que no son bíblicas. Pablo es muy claro, volvamos aquí a Pablo, y Pablo es muy claro para decir, Yeshua es la imagen de Elohim, es la imagen visible del Elohim invisible. Él nos dice que fue lo primero en la creación, la luz misma de la creación. Nos dice que es anterior a todas las cosas, es decir, nos dice que es eterno y no hay ningún hombre eterno. Él dice, él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia o la congregación. Recuerde que ya vimos en la vez pasada lo que es la palabra iglesia, que es la palabra congregación. Iglesia porque nos acostumbramos a que iglesia cristiana o católica o esto, no, iglesia es una congregación de creyentes. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Imagínense, Él es el principio, Él es la imagen visible, Él estaba antes de todas las cosas, Él es el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, escuchen esto en el versículo 19, que en Él habitase toda plenitud. Toda plenitud. Y Colosenses 2:9 nos dice más adelante, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Se dan cuenta de quién es Yeshua? Primero, no está diciendo que Dios es el Padre. Está diciendo que Dios tiene una imagen visible que muestra, y la muestra desde el principio. ¿Quién comió con Abraham en Génesis 18? La imagen visible del Eterno. Porque nos dice, apareció Yud-Heh-Vah-Heh y Abraham y comió con él y conversó con él. ¿Quién era? ¿Por qué dice apareció Yud-Heh-Vah-Heh y no dice aparecieron 3 ángeles? Porque hay una imagen visible del Elohim, pero no es que es otro, ni diferente, ni es un Dios. El único Dios es Yud-Heh-Vah-Heh. Ahora, en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad que habita en él. ¿Qué quiere decir? Puede haber un ángel, digamos si fuera uno de los ángeles, puede haber un ángel en quien habite la plenitud de la deidad. El santo, 3 veces santo, pudiera habitar plenamente esa plenitud de la deidad en un hombre común y corriente, en un hijo de vecino como nosotros. Yo no puedo entender a las personas que creen que después de haber, sobre todo a los que después de haber conocido a Yeshua, vienen a creer ahora que Él es un hombre común y corriente. ¿Cómo puede habitar en un ser como nosotros, que somos malos, que tenemos malas inclinaciones, malos pensamientos? ¿Cómo puede habitar, dice, la plenitud de la deidad? Plenitud de la deidad es toda la esencia misma del Todopoderoso. La palabra, recuerden, en Juan nos dice que Yeshua es la palabra del Eterno, es la palabra de Elohim, es su palabra en forma de hombre, no es otro, no es diferente. No es otro Dios, no, es Elohim, es Yud-Heh-Vah-Heh. Él envió su palabra en la forma de un hombre, y esa palabra es eterna porque Él es eterno, su palabra tiene que ser eterna. Entonces Él hace, como Él es invisible y Él es espíritu, Él tiene una imagen visible que Él puede enviar. Y la envió a Abraham, y la envió a David, y la envió a Daniel, y la envió a Ezequiel, y después nos la envía a nosotros, y la envió aquí a la tierra. Entonces, ahí nosotros vamos entendiendo también cuál es esa verdadera descripción que se hace de Yeshua, que Pablo hace de Yeshua. Él es la imagen visible del Elohim invisible. Decir que Yeshua es Dios en la tierra, que Dios se hizo hombre, es falso,
falso, absolutamente falso. Porque no puede ser posible que el Eterno, que es espíritu, que nada lo puede contener, hubiera venido a la tierra en un cuerpo humano. No puede ser. No puede ser. Él está en su trono. Él está en su trono de gloria. Y por eso cuando Yeshua está aquí en la tierra, Él se dirige al Padre y le dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Él le dice que está en el cielo, no que está aquí en la tierra. Él no dijo, así ustedes orarán, refiriéndose a Él mismo. Digan, yo aquí que estoy aquí en la tierra, o digan, Yeshua, Dios que está aquí en la tierra. Él no dijo nada de eso. Él dijo, ustedes orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos. No, si ustedes oyen esta frase, Yahweh se hizo hombre, eso es mentira, eso es falso, eso es una blasfemia. No puede, Él es espíritu. Si dicen Yeshua es Dios, no es cierto, es blasfemia. El único que es Dios o Elohim es Yud-Heh-Vav-Heh. Pero Pablo lo dice bien claro, Él es la imagen visible de Yud-Heh-Vav-Heh. En Él habita corporalmente la deidad. Juan nos dice, Él es la palabra. Él es el eterno. Él es la imagen del Todopoderoso. Es eterno. Yeshua es eterno. ¿Por qué es eterno? Pues porque es la palabra de Elohim. Y Elohim es eterno. Sigamos adelante. Entonces nos dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él envió su palabra con toda la autoridad que ya le había dado, inclusive que relatada por el mismo Daniel, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, Él envía su palabra para que vaya otra vez a poner en orden las cosas y traiga paz entre el cielo y la tierra. Sirva de mediador. Recuerden que no hay otro mediador sino Yeshua hombre. ¿Por qué Yeshua hombre? Porque esa imagen visible es la que nos reconcilia. Entonces dice, y a vosotros también, miren esto tan claro ahora, no claro antes, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de sangre por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Dice, ustedes que en otro tiempo eran extraños y enemigos. ¿Eran extraños y enemigos de quién? ¿De quién eran extraños y enemigos los gentiles? Pues eran extraños a Elohim porque creían en otros dioses. Creían en dioses falsos. ¿Eran enemigos de quién? De Israel, porque Israel además había sacado una cantidad de mandamientos de hombres en su nacionalismo, que ya lo vimos en el estudio pasado. Había establecido que ellos no podían ni siquiera hablar con un gentil, no podían entrar a la casa del gentil, no podían relacionarse, eran enemigos. Pero Pablo está diciendo acá, por medio de la muerte, los presenta a ustedes santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. O sea, nos reconcilia porque Él es el que paga por ese pecado nuestro. Entonces dice, si en verdad en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. O sea, los va a presentar santos y sin mancha si de verdad ustedes permanecen en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Qué fue lo que acabamos de aclarar? Que es el evangelio en las escrituras. El evangelio es que Dios vuelve a traer a Israel a Sión. Ese es el verdadero evangelio, que las 12 tribus se van a volver a levantar, que van a volver otra vez a Sión. Entonces, si ustedes no se mueven de la esperanza del evangelio que habían oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.
Entonces, sigamos 23, 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Yeshua por su cuerpo, que es la iglesia o la quejilá, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Oiga, escuchen esto. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Él, dice Pablo, yo fui hecho ministro para ir a avisarles, a anunciarles a ustedes la palabra de Dios. En el versículo 26, y para anunciarles el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es ese misterio? ¿Cuál es el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora se había manifestado? ¿Cuál era ese misterio? Pablo nos dice, aquí ya no lo va a decir, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Yeshua en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Yeshua el Mesías a todo hombre. Entonces, ¿cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio que dice que estaba oculto desde los siglos y las edades? El misterio es que iba a haber otra vez la reunificación de Israel, iba a abrir una puerta para que los gentiles pudieran venir a ser parte del pueblo. Esto al judaísmo de esa época le parecía absolutamente imposible, era una idea que rechazaban, pero con muerte, como lo hacía Pablo, con muerte. El que dijera yo quiero ser parte del pueblo de Israel, olvídese que era a muerte que lo perseguían. Igual que hoy tampoco nos aceptan, pues, ay, qué dicho, ustedes ahora parte de Israel. Es lo mismo, pero ¿cuál era ese misterio? El misterio había estado oculto. ¿Quién dio? ¿Ustedes recuerdan alguno de los profetas que hablaron de ese misterio, de que se iba a venir luz a los gentiles? El profeta Isaías. El profeta Isaías, pero ese misterio había estado oculto. Ellos siempre decían, pero ¿cómo es que el profeta Isaías dice que la luz va a venir a los gentiles? Si los gentiles no son parte del pueblo de Israel. Pues ahora él les dice, ese misterio que había estado oculto fue manifestado a los santos. ¿Por qué fue manifestado a los santos? ¿Quiénes eran los discípulos? Todos los discípulos eran judíos. A ellos fueron a los que se les reveló que los gentiles también eran coparticipantes de la herencia. Que la herencia ya no era solo para Israel, sino también para los judíos. ¿Ustedes se acuerdan de la famosa visión de Pedro cuando le dice mata y come, que la gente siempre cree que está hablando de comida, pero que está hablando, dice en las mismas palabras Pedro, dice, está hablando de los gentiles. Y Pedro no podía entender que él fuera donde un gentil. Él no podía entender eso, en la visión. Entonces, el misterio oculto es que los gentiles van a ser participantes de la herencia de los santos. No que iban a formar toldo aparte, sino que iban a venir a ser parte de Israel para recibir la herencia. Miremos también el misterio en Efesios 3:4. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Yeshua, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, porque imagínense desde Isaías hasta Pablo cuántas generaciones hay. Y dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, mírenle, aquí está más claro todavía el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, que los gentiles son coherederos de Israel y miembros del mismo cuerpo, es decir, miembros del pueblo de Israel y copartícipes de la promesa de Yeshua por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que Dios me ha dado según la operación de su poder. ¿Se dan cuenta? El misterio es que los gentiles son herederos con Israel de todas las promesas de la tierra prometida.
Entonces, mire que aquí estamos leyendo al mismo tiempo Colosenses, al mismo tiempo Efesios, al mismo tiempo Filipenses, y en todos Pablo está hablando de un lenguaje común. Por eso yo les dije, hoy vamos a aprender el lenguaje de Pablo, porque es que el lenguaje de Pablo es difícil de entender, como dice Pedro. Entonces, aquí estamos entendiendo, Pablo está repitiendo una y otra vez, el misterio, la esperanza, cuando él habla de la esperanza, cuando él habla del misterio, cuando él habla de todo esto que fue revelado hoy a los santos, es precisamente que los gentiles vienen a ser parte del pueblo de Israel. Jamás dice Pablo que los gentiles van a armar todo aparte y que ellos van a empezar una iglesia que se llama cristiana y una iglesia sin Torah y que nosotros ya no vamos a ser judíos ni vamos a ser de Israel, nosotros nos vamos a convertir al cristianismo. Eso no existe. Eso no existe en las escrituras. Por ahí donde nos damos cuenta de la importancia de leer en contexto. Sigamos entonces en cuando nos dice acá, otra prueba, antes de seguir adelante, otra prueba del misterio. En Primera de Timoteo, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Primero, que Dios fue manifestado en carne. Lo que vimos ahora, Él es la imagen visible del Elohim invisible. Ahora nos dice que Dios fue manifestado en carne. ¿Se dan cuenta? Yeshua no es un hombre cualquiera. Eso es tan falso, absolutamente falso. Eso es una blasfemia. Eso no tiene ningún ni pie ni cabeza. Que Dios fue manifestado en carne. Y que tiene la plenitud de la deidad, que no es otro segundo, como también se está diciendo. Que ya no es que Yeshua es la imagen visible, sino que Yeshua es otro diferente. Ahora ya hay dos. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. O sea, el hecho de que fuera predicado a los gentiles es parte del misterio de lo que llama Pablo el misterio de la piedad, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Entonces, como les decía, ¿dónde fue anunciado ese misterio? En Isaías 9:1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Cuál era el pueblo que andaba en tinieblas? Los gentiles. Estaban en tinieblas y les resplandeció la luz. ¿Dónde nace Yeshua? En Galilea de los gentiles. Entonces, luz les resplandeció. Esto es parte del misterio. Pero ¿qué pasa con esos gentiles? Que vienen a ser parte del pueblo de Israel. Eso era lo que no podían aceptar por un lado los judíos, pero por otro lado, el misterio que nunca se había revelado por las generaciones. Entonces nos sigue diciendo el profeta Isaías: multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti. Aquí está hablando de todos los gentiles, porque quebraste su pesado yugo, porque les quitaste toda esa oscuridad en que tenías, porque todo el calzado, y en el verso 6 nos dice, porque un niño, ¿cómo es que llega ese misterio de la luz que llega a los gentiles y de la salvación a los gentiles? Nos dice en el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Ese niño que es el que va a traer la luz a los gentiles, dice, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Quién es Yeshua? La imagen visible del Elohim invisible, la imagen visible en quien está toda la plenitud de la deidad. Por eso recibe el nombre de Padre eterno y Príncipe de paz. Y recuerden, no es que el Padre se hizo hombre, eso no es que envió su palabra en la forma de un hombre, envió una imagen visible, porque Él es un Elohim invisible, Él es espíritu. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, y sobre el trono de David y sobre su reino. Esa
ese niño nacido que tiene esos nombres: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, dice que tendrá un imperio eterno y la paz no tendrá límite, y él estará sobre el trono de David. ¿Quién es el que va a reinar sobre el trono de David? Yeshua, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. El Señor envió palabra a Jacob y cayó ¿dónde? En Israel. Pero fíjense que aún la profecía nos está hablando es que Yeshua va a ser rey de Israel y los gentiles tienen parte en ese reino de Israel, pero no en un reino de Roma, sino en un reino de Israel. Ahora, Colosenses 1:29, entonces vamos acá, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Aquí termina entonces el capítulo 1. Termina acá el capítulo 1. Aquí vamos a entrar entonces en el capítulo 2, pero vamos a hacer lo siguiente porque tenemos solamente, son las 9:30. Yo creo que hasta este capítulo 1 nosotros hemos aprendido muchísimos conceptos ya. Hemos visto muchos conceptos muy importantes. Hemos visto el concepto de los santos, hemos visto el concepto de quién es Yeshua. Hemos visto el concepto de la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La reunificación de las tribus, cuál es la participación en la herencia de los santos. Entonces vamos, y el capítulo 2 nos trae tantos conceptos que yo creo que vamos a dejar aquí por el día de hoy. Y vamos a continuar después ya con los capítulos restantes. Porque, ¿saben una cosa? Si aprendemos el lenguaje de Pablo en esta carta de los Colosenses, las demás cartas de Pablo, ustedes mismos las van a poder leer sin ningún problema. Y van a entender bien claro todo lo que el apóstol dice. Así que vamos a dejarlo hoy acá, terminando este capítulo 1. Este capítulo que espero que ustedes lo vuelvan a escuchar, que ustedes vuelvan a leer en sus Biblias, que ustedes ahora lean de corrido el capítulo para ver si entendieron concepto por concepto. Y vamos a dejar para la próxima semana la terminación ya de los demás, de los capítulos restantes. Espero de todo corazón que todas estas palabras hayan tocado sus vidas en esta noche. Que ya por lo menos empecemos a tener la seguridad de que nosotros somos parte muy importante en el pueblo de Israel, el único pueblo elegido por el Eterno y por la eternidad. El mismo Eterno dijo: solamente si las leyes del sol y de la luna se acabaran, entonces Israel dejaría de ser mi pueblo. Israel es el único pueblo. Nosotros no podemos hablar de una iglesia gentil, eso no existe en las escrituras, menos existe en el pensamiento de un fariseo, judío fariseo criado a los pies de Gamaliel. Pablo no fue que cambió lo que aprendió, Pablo es que vio cumplidas las promesas que había aprendido a los pies de Gamaliel. Él vio a los pies de Gamaliel que él sabía, porque había aprendido a los pies de Gamaliel, que la luz venía primero, un día iba a venir a los gentiles, y que esos gentiles se iban a volver coherederos de los santos. Y que iba a haber una resurrección de los muertos, y que si había esa resurrección, entonces la promesa de la restauración de las 12 tribus era verdad. Así que con todos estos conceptos terminemos acá por hoy. Los espero el próximo jueves para la continuación y para que miremos también las otras cartas en el futuro, para que nosotros podamos salir a compartir con seguridad, con tranquilidad, explicando término por término y tan seguros de tener en nuestras manos realmente la palabra del Todopoderoso que se está cumpliendo al pie de la letra, porque su palabra es verdadera. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno los acompañe,
que nos permita empezar el próximo martes con una celebración de Hanukkah. El próximo jueves vamos a estar en plena celebración. Así que vamos a tratar de reunirnos el próximo jueves en medio de toda esa celebración de gozo que es para nosotros, de haber vencido como los mismos macabeos, de haber salido de las tinieblas y de todo ese pensamiento helénico a la luz. Mensajes como el de hoy nos muestra a nosotros que nosotros hemos dado ese paso, hemos salido del pensamiento griego y hemos venido al verdadero pensamiento hebreo, al pensamiento de Pablo, que era uno de sus mejores representantes. Que el Todopoderoso entonces nos regale sus bendiciones, todas las bendiciones de los cielos, y que nos podamos ver la próxima semana. Shalom a todos y un abrazo. Bendiciones.